Buen día familia, qué gusto estar otra vez con ustedes, aunque sea por este medio, no es lo que estamos acostumbrados, no sé cuánto se dilatará, ya tendremos que ir encontrando las oportunidades de poder vernos, de poder hablar. De ninguna manera es lo mismo la proximidad, el encuentro, para nosotros son fundamentales. Pero también esto nos permite desearlo, anhelarlo. Hay veces que tenemos todas las posibilidades y no lo aprovechamos. Ahora que no las tenemos, lo estamos deseando. Agradezco a Dios por la vida de cada uno de ustedes y agradezco a Dios por el corazón de cada uno de ustedes que están atravesando esta circunstancia difícil, pero con la frente en alto, haciendo proyectos y derramando el corazón en bendición, ¿no? Porque quiero agradecerles por el kilo de amor, esa manifestación de entrega y de amor al otro que es tan importante dentro de la familia de la fe. Y también quiero agradecerles las ofrendas que nos permiten seguir adelante en el sostén, ¿no? Del edificio, de los gastos, porque siguen viniendo todas esas cosas. Así que gracias por estar presentes, gracias por acompañarnos y vamos a seguir adelante. Ya tendríamos que estar haciendo planes para cuando esta cuarentena termine, porque todavía alrededor nuestro hay una ciudad para ganar para Cristo y tenemos una región en la cual tendríamos que estar soñando la posibilidad de formar misioneros para que sigan el trabajo. Si Cristo no viene antes, tenemos un gran trabajo por llevar adelante. Así que los invito a empezar con una oración. ¿Me acompañan? Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida que nos has dado en tu Hijo, el Señor Jesús. Gracias por poder mirar al futuro con esperanza. Y gracias por sostenernos en medio de las pruebas que nos tocan vivir. Gracias por purificarnos, por depurarnos, por hacernos más parecidos a tu Hijo a través de todas estas circunstancias. Ayúdanos porque te necesitamos. Evidentemente, solos no podemos. Confiamos en ti y te pedimos ahora que también tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento en todo y que tu palabra toque nuestros corazones. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, familia. Así que bueno, tenía pensado varias cosas compartir con ustedes, pero de distintas maneras, aunque te parezca mentira, Dios dice no. Y una de las cosas que tenía pensado hacer y que lo vamos a seguir en las próximas semanas es el tema de las relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales con amigos, parientes, novias, novios, ya esposas y esposos hemos hablado, pero estábamos diciendo la necesidad de transmitirle a nuestros hijos códigos de conducta por los cuales ellos puedan avanzar y afirmarse. Pensaba hablar acerca del noviazgo precisamente, pero antes de avanzar sobre códigos, creo que algo que tenemos que tener claro todos absolutamente. ¿Dónde estamos parados respecto a Jesucristo? Al Señor. Porque muchos tenemos la imagen de un Jesús sabio, equilibrado, bueno, muy bueno, acercándose a la gente y efectuando curaciones maravillosas. Un Jesús que va a la cruz por amor a nosotros. Pero el Señor Jesús también tiene otra cara. Tiene una cara que no tiene que ver con lo que Él manifiesta por aquellos a los que Él ama. Porque si bien es cierto, Dios ama, también Dios está airado. Dios está airado. Está airado con el pecado. Y está airado con una sociedad como esta en la que vivimos, que está desafiándolo constantemente. Estamos viendo la realidad de personas que se levantan abiertamente contra Dios y les parece que todo va a ser sin costo, sin peligro, sin problemas. Yo quiero que me acompañes a abrir tu Biblia en Apocalipsis, capítulo 19.
quiero que veas otro rostro del Señor Jesús y definas claramente con respecto a Él dónde estás parado. Si delante de Él o detrás de Él, ¿no? Versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es una lectura impresionante. Mucha gente cuando llega a Apocalipsis realmente empieza a sentir temor de este libro. Y verdaderamente en este libro se muestra una faceta de Dios que no es la que estamos acostumbrados. Sabemos que Jesús es vida, ¿no? Que nadie podía morir delante de él. Que en su presencia, mientras él alentara vida en la cruz, ni siquiera podían morir los dos presos que estaban uno a su izquierda y otro a su derecha. Jesucristo es vida. Pero Dios da la vida y la quita. Es principio y es fin. Y yo quería mostrarles hoy específicamente quién es el Señor Jesucristo, para que no tengamos una familiaridad que raye en la imprudencia en nuestra relación con el Señor Jesús. Porque si bien es cierto que nos amó, nos ama y nos amará, también es un juez justo. En este pasaje que acabamos de leer, Él viene a la tierra para guerrear directamente contra las naciones que se reúnen allí en Armagedón para pelear con Él. Y si reparaste en el detalle, todos mueren por la espada que sale de su boca. Allí en Armagedón se habla de una cifra increíble de guerreros que van a morir, y la sangre va a llenar el valle hasta la altura de los estribos de los caballos, dice. Pero en realidad la pelea no la hace el ejército que viene con él, la hace él solo. No te olvides de quién estamos hablando. No te olvides de quién estamos hablando. Es el creador del universo. Así como tuvo el poder para con la palabra de su boca crear todo, todas estas maravillas,
no va a tener poder para hundir en el olvido miles de millones de personas si Él así lo desea. Tenemos que tener en cuenta que estamos en una etapa en la que Dios está dando todavía oportunidad. Esta es la paciencia de Dios extendiéndose cada día un cachito más antes de derramar su ira. Por eso no es una cuestión de jugar para con Dios. Él dice que Él desciende y desciende con un ejército que lo acompaña, montado en caballos blancos, todos con vestiduras blancas. ¿Sabes quiénes son esos? Vamos un poquito antes, simplemente para identificarlo. En el versículo 7 del mismo capítulo, dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Te das cuenta de quién es ese ejército que viene detrás de él, no? Es la iglesia, es la esposa de Cristo, las santas y los santos que llegaron aquí primero a las bodas del Cordero y después a descender con Él a la conquista de la tierra. Porque aunque te parezca mentira, esto se va a desarrollar todavía en el planeta Tierra. Porque la justicia de las 70 semanas culmina con este evento. Porque allí en la tierra de Israel, primero se van a reunir todas esas fuerzas para destruir Israel. Y Jesús llega al rescate de su pueblo, y el Israel terrenal, pero acompañado del Israel espiritual, su iglesia. Ahora, ¿por qué te muestro estas cosas? Para que entendamos de quién estamos hablando. Porque así como Dios bendice, Dios maldice. Y así como Dios extiende su mano y te cubre y te protege, también Dios es capaz de darte un buen chirlo si es necesario. Acabamos de estudiar en Hebreos capítulo 10 lo serio, pero lo serio que es que el cristiano peque. Lo serio que es que nosotros violemos la ley de Dios. Y vos me podrás llegar a decir, pero ya somos libres de la ley. Somos libres de la ley que nos condenaba ante el pecado. Somos libres de tener que hacer obras para salvarnos, porque las obras no salvan a nadie. Pero si vos ves estas vestiduras blancas, son las que representan las acciones justas de los santos. O sea, el Señor está esperando que su pueblo hoy, en medio de un mundo que se está degradando, pero de una forma terrible, en Mateo dice: somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Y Él está esperando que todavía actuemos mientras haya un cachito de esperanza, y la esperanza está presente hasta que el Señor mismo venga. Ahora, los que se salven ahora antes de que nosotros nos vayamos, la van a llevar tan suave como vos y yo. Los que tengan que pasar por la tribulación, wow, yo no quisiera estar en sus zapatos. Va a ser un tiempo tremendo de prueba, dolor, de angustia. Ahora, ¿nosotros nos angustiamos por la cuarentena? Realmente yo cuando escucho que estamos... Yo puedo entender que puedas tener un problema económico. Yo puedo entender que no sabés qué es lo que va a pasar. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos revelado todo lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con la Argentina? ¿Qué va a pasar con la economía? Con la economía del mundo. Nos han encerrado en nuestras casas. Todas las estructuras conspiranoicas se están cumpliendo en este tiempo. ¿Y qué te voy a decir? ¿Salgamos a romperlo todo? Escúchame, nuestra ciudadanía está en los cielos. El Señor está esperando que nosotros maduremos a una vida en la cual Cristo sea el centro de nuestra existencia.
Vos sabés que el otro día escuché a un predicador que hablaba de dos niveles de relación con Dios. El primero, la relación del encuentro y la adopción de Dios, en donde vos llegás y apelás a la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir? Que éramos pecadores. Y si alguien me está escuchando y que todavía no ha hecho suya la obra de Cristo a su favor, ¿qué estoy diciendo? Todos somos pecadores y estamos condenados al infierno. Estábamos condenados a estar parados de frente ante un Jesús que viniera en ira. Sí. Pero Jesús llegó antes y fue a la cruz precisamente para dar la opción a aquellos que creen que Él era Dios, que vino a la tierra, que cumplió toda la ley y que murió para satisfacer esa ley que a nosotros nos condenaba, y que hoy nos encolumnamos detrás de Él para que Dios, cuando mire a la humanidad, Él nos ve detrás de Cristo con su justicia. O sea, no es justicia nuestra, es la del Señor que se nos acredita a nosotros. ¿Cómo es eso? Por la fe. En un momento determinado vos entendés que sos pecador, entendés que te vas al infierno. ¿Y cómo zafo? Ya hizo todo Jesús. Él ya pagó tu deuda. Y te está ofreciendo, en 2 Corintios dice Pablo, Él clavó en la cruz el acta que nos condenaba. ¿Viste que un día le pusieron un acta? Bueno, de la misma manera, Dios en la cruz de su Hijo clavó el acta donde estaban todos tus pecados que te condenaban al infierno. Y cuando Cristo muere, no muere por Él, porque Él no tenía pecado, muere por la humanidad, muere por vos y por tu pecado, muere por mí y por mi pecado. En el momento en que vos podés creer eso, le tenés que decir al Señor, Señor, entra en mi vida, perdón por mis pecados. Y automáticamente, aunque a vos te parezca un imposible, Él extiende su gracia, te adopta y entras a una nueva relación. La relación de hijo de Dios, hermano de Cristo. Y Él se va a encargar de llevarte a la perfección. Tal vez lentamente aquí en la tierra, pero ese día a la misma medida de su persona, de su imagen. Ahora, es interesante considerar que hay un segundo nivel, el nivel de acceso a la gloria de Dios. Y para poder acceder a la gloria de Dios, esta persona hablaba de Moisés. Y decía que Moisés le pidió a Dios, Señor, quiero ver tu rostro. Y Dios le dijo, mira, subí a la peña. Cuando yo pase, yo te voy a cubrir con mi mano. Y cuando haya pasado, vas a poder ver mi espalda. Vas a poder ver mi gloria. No mi rostro. Porque nadie verá mi rostro y podrá vivir. Ahora, ¿sabes una cosa? Esa es la increíble oportunidad que tenemos nosotros. ¿Queremos ver la gloria de Cristo? Caminemos detrás de Él. Fijemos todo nuestro andar en su persona. Él dejó pisadas para que andemos en ella. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces nos estamos manejando de acuerdo a nuestros planes, proyectos, ideas, cuando Dios tiene un proyecto de vida increíble. Y ese proyecto de vida es el proyecto de estar bajo la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es la ley del amor. La ley del amor nos convoca a una vida de santidad. Porque si yo amo a Dios, mira, vamos a Primera de Juan. Acá nomás, unas pocas páginas antes. Primera de Juan, capítulo 3. No, fíjate, está hablando de hijos de Dios. El Hijo de Dios no se pierde más en el infierno porque con el perdón, con la limpieza que hace la sangre de Cristo en vos, llega el Espíritu Santo y se instala
dentro tuyo. Efesios 1, 13 y 14 dice: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, a partir de ahí vos ya no te perdés jamás. Hay una seguridad de salvación absoluta para el creyente. Pero estamos de acá, todavía no estamos en la gloria, todavía no estamos en esa eternidad. Entonces todavía podemos pecar. Ahora, ¿qué hacemos con esta condición nuestra? Fíjate en el versículo 4 del capítulo 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Se entiende esto? O sea, cuando nosotros pecamos, hoy todavía estamos infringiendo la ley. Pero nos recuerda, pero recuerden, que Él vino para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel, fíjate versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahora, nos damos cuenta de lo que estamos metidos. Porque muchas veces abusamos de la gracia de Dios. ¿Viste cuando en el capítulo 6, versículo 1, Pablo le está hablando a un judío imaginario y le está planteando la tremenda gracia, el perdón increíble, la seguridad de salvación? Esta persona imaginaria le contesta: bueno, pequemos entonces para que la gracia abunde. ¿Qué contesta Pablo? Es de ninguna manera, porque lo que hemos sido liberados del pecado, ¿cómo volveremos a andar en él? ¿Y sabés qué es lo que yo estoy viendo en este tiempo? Que no tenemos temor. No hay temor en los hijos. Mira, el mundo no me importa. Te estoy hablando a vos, a mis hermanos estoy hablándoles. Porque lo que yo percibo muchas veces, y ojo, yo mismo tengo que tener mucho cuidado con lo que llega a mí, con lo que el mundo me está cambiando sin darme cuenta. Porque nos está pasando lo de la rana. Viste que muchos están hablando de eso, de la rana. La rana que la meten en el agua fría y la van calentando de a poquito, y entonces el bicho se termina hirviendo ahí adentro. Si la tiraran en el agua caliente, pega el salto. Y el mundo a la iglesia le ha hecho lo mismo. De a poquito se nos fue metiendo. Si se levantaran los abuelos de allá del 1900, pero con la ropa. No estoy hablando de ropa. Estoy hablando de santidad. Estoy hablando de temor de Dios. Leía una definición de Jeffrey de León en un material para líderes de jóvenes adolescentes. Y él habla que ha sido redefinido el concepto de tolerancia. Por ejemplo, de muchas palabras, pero tolerancia. Y desde siempre la tolerancia para el cristiano era aceptar a la persona y amar a la persona que teníamos delante, pero odiando el pecado. O sea que evidentemente vos ibas a llevar una acción a propósito para tratar de alejar a esa persona a la que estás amando del pecado en el que está metida. La nueva tolerancia, la tolerancia de hoy, es aceptar a la persona y su pecado, incluirla en tus proyectos, invitarla a tu casa y aceptar. Y no podemos aceptar el pecado alegremente. Los 10 mandamientos siguen vigentes. No matarás, o vos crees que no es para nosotros. No dirás falso testimonio, o no es para nosotros. No adulterarás, o no es para nosotros. Lo que pasa es que alrededor nuestro todo se ha diluido. Se han perdido los códigos, las normas, la moral. Y entonces es muy fácil para nosotros aceptar las cosas que nos llegan. Pero lo más peligroso es que a tus hijos les está llegando y lo han mamado desde
desde los primeros días de su existencia. Van a la escuela, en el jardín de infantes, y ya les empieza a hablar un homosexual acerca de la inclusión y la tolerancia. Ni siquiera la llaman tolerancia. Ni siquiera. Es inclusión. Y ¿sabes una cosa? Nos están acostumbrando al pecado. Yo creo que ha llegado el momento, y este tiempo de cuarentena, este tiempo aparte en el que Dios nos puso, Dios nos está hablando. Apagá la tele, por amor del cielo. Apagá la tele y pasá un tiempo con Dios. No te digo que no mires a la noche un rato, pero tené un tiempo de meditación, porque Dios está convocándonos. Él quiere hablarte y me quiere hablar. ¿Y qué nos quiere decir? Mira, hay un mensaje elemental que está en 1 Pedro, capítulo 1. Sed santos, porque yo soy santo. ¿Sabes por qué la iglesia no influye al medio en el que está? Porque la iglesia no marca la diferencia. Realmente no los molestamos. Cuando leo en Mateo, cuando el Señor dice que iban a ser perseguidos, que iban a ser rechazados, ¿te fijaste que a nosotros no nos va tan mal? Que estamos bastante cómodos. ¿Por qué será? Hoy estamos brindando una imagen aguada, potable. No nos plantamos y denunciamos lo malo. Porque en el momento que lo hagamos, nos van a señalar, nos van a atacar. Y yo te animo a preparar a tus hijos en los valores fundamentales. Aunque sea los 10 mandamientos. O léete los distintos pasajes en los que Pedro dan consejos de vida, donde la ira tiene que salir de nosotros, donde los homicidios deben salir de nosotros. Dios está esperando un pueblo que en este tiempo se parezca al Hijo que envió a la tierra. Somos imitadores de Cristo. A tu hijo, vos mismo tenés que tener en cuenta que estás en contacto con el Señor, el Kyrios, el que tiene el poder para dar la vida y dar la muerte. Y ¿sabes una cosa? Acá dice precisamente que los hijos de Dios no pecan, no pecan. Fíjate cómo lo define. Hijitos, 7, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Vos decís, bueno, pero yo tengo la justicia de Cristo. Él está esperando que tu justicia se manifieste, porque para eso te dio el poder de su Santo Espíritu. Vos podés decir, todo lo puedo en Cristo para ser justo, pero porque Él está en vos. Él está esperando que el mundo vea en nosotros seres absolutamente diáfanos, brillantes, luminosos, incorruptibles. Fíjate, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Creo que la iglesia del Señor tiene que empezar a vivir una transformación profunda. La transformación profunda de la vida de santidad. Acá habla, vos me vas a decir, y yo creo que la semana pasada tocamos de refilón este mismo pasaje, que la práctica del pecado es lo que marca. ¿Por qué? Porque posiblemente el pecado en algún momento te sorprenda, pero no le des lugar. Si hay lugares para la tentación, alejate, huye de las pasiones juveniles, dice la Biblia, pero huye de todo lugar en el cual vos veas que vas a estar con la ocasión de caer. Porque nosotros no nos podemos dar el lujo de caer. Tenemos que ser sabios en esto para poder agradar a nuestro Señor conforme al Espíritu Santo que vive en vos y que vive en mí. Pero hay algo más. La familia espiritual. Dice que se naturaliza, o se evidencia, mejor dicho,
en el amor al hermano. El primero y grande mandamiento es el amor a Dios. El segundo mandamiento es ama a tu hermano. Y cuando vos amás a tu hermano y amás a Dios, dice el Señor que toda la ley y los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, dependía de esto mismo, del amor a Dios y del amor al hermano. Tenemos que formar una comunidad de amor, de cuidado mutuo, de protección mutua y de alentarnos a las buenas obras y a la justicia. Una familia donde haya una autoridad, la de Jesucristo, y que todos la respetemos y caminemos en santidad para que el mundo vea y tema a nuestro Dios. Tal vez es un mensaje muy elemental. Tal vez es algo que lo sabes hace 20 años. Yo te pregunto, ¿lo estás practicando? ¿Jesucristo es tu Salvador o es tu Señor? Porque también si es tu Señor vas a poder llevar a tus hijos a que Jesucristo sea el Señor de sus vidas. Para que cuando tengan que hacer decisiones de me copio en la escuela, o me hago un vago, o salgo con una chica, o me voy a poner de novio, el temor de Dios y el señorío de Cristo estén marcando cada una de sus decisiones para la gloria de Dios. Vamos a profundizar este tema, pero sinceramente entiendo que es lo que Dios quería que yo compartiera con vos en esta mañana. Te invito a mirar a Jesús en la integralidad de su ser. No solo es el carpintero de Nazaret, es el que está sentado en el trono, que posiblemente se esté poniendo de pie para venir a la tierra, pero viene con la espada en la mano, viene a juzgar con justicia, viene a dar retribución a todos aquellos que realmente se le han opuesto. ¿De qué lado estás parado? ¿Estás al frente de Cristo y enfrentando lo que viene? ¿O estás a sus espaldas, acompañándolo en el cumplimiento de los objetivos de Dios para este planeta? Pensalo. Si vos vas detrás de Él, Él es tu guía, es tu consejero, es el Señor de tu vida. Tengamos una oración. Padre, gracias te doy porque nos has dado en el Señor Jesucristo el modelo a seguir, la luz que nos va guiando, la imagen a copiar en cada uno de nosotros. En su presencia terrenal nos dejó el ejemplo suficiente para que hombres y mujeres podamos vivir vidas que te agradan. Guárdanos, Señor, guíanos en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, familia, y a vivir la aventura de la santidad para Dios.